¿Quién es Andrés Ataide? Tengo 35 años, orgullosamente, por supuesto, panista, orgullosamente marista, orgullosamente egresado del ITAM y de la Universidad Panamericana en una maestría, y sobre todo orgullosamente pues de tener la familia que tengo, ¿no? Mi familia es producto del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio de muchos años. Fundaron el Circo Ataide el 26 de agosto de 1888 en Mazatlán, Sinaloa, y de ahí mi bisabuelo, mi abuelo, sus hermanos, sus hermanas, pues vinieron intentando consolidar una empresa de entretenimiento 100% mexicana, hasta que ya quizá las últimas generaciones, sobre todo ya la de mi papá y sus primos y primas, decidieron ya más bien quedarse, establecerse en la Ciudad de México. Es ahí donde mi papá conoce a mi mamá es de Argentina, entonces mi papá era más o menos el que se encargaba de viajar a otros países para identificar artistas que el Circo Ataide quisiera contratar. Ahí conoció a mi mamá era contorsionista, vino a México, trabajó acá, nació el amor, y de ahí nacimos mi hermano y yo. ¿Cuál es el detonante para que tú entres a la vida política? Miguel Ángel Navarrete Barba. Él es sobrino, no sé si se acuerdan de él, de don Tarcisio Navarrete, un panista de la vieja escuela que siempre usaba monito. Entonces un día me dice Miguel Ángel, oye, le decimos Archie, tiene muchas pequitas, el buen Miguel Ángel, me dice, vamos a Cuernavaca, mi tío tiene una casa. Yo ni sabía quién era el tío. Pues llegué y era don Tarcisio. O sea, ahí con él fue la primera vez que hablé de política, hablé del PAN, él medio me orientó, y me dijo, mira, el PAN se estructura por municipios o por delegaciones. En tu caso, dime dónde vives. No, yo vivía en la Narvarte. Me dice, ve al comité de Benito Juárez, que están en Axágoras y Eje. Y ahí es donde me animo a tocar la puerta del PAN, insisto, sin saber todavía qué fregados era ciencia política, pero al final entendí que la ciencia política es la mejor manera de poder intervenir positivamente en el ambiente que nos rodea, no solamente para beneficio personal, de hecho es al revés, sino más bien cómo repercutir positivamente para generar cambios en quienes habitan en una misma comunidad que tú. Eres un joven preparado. ¿Esto afecta o beneficia en el contexto político de la Ciudad de México? Yo creo que eso siempre va a ayudar. Yo creo que eso siempre va a ayudar. Yo recuerdo que en el juvenil a todos nos pasó, bueno, por lo menos hablo por mí, pero conozco a muchos y a muchos que nos pasó, que descuidabas muchas otras cosas por estar en todos los eventos y en todos los cursos y en todos los rollos, ¿no? Y por supuesto que eso es importante, porque como en cualquier negocio, la política también aplica igual, santo que no es visto, santo que no es adorado. Eso sí lo creo. Pero de nada sirve o de poco sirve ser visto si no tienes algo que aportar, si no traes contenido, si no hay fondo, aunque tu forma sea muy bonita, muy estética. Entonces, pues es de casa, la verdad es que eso lo agradezco mucho a mis papás, a mi abuelo, siempre nos han inculcado a mi hermano y a mí estar en formación, en capacitación permanente. Entonces, te digo, tuve la oportunidad de estudiar, porque me queda muy claro que hay muchas personas que quisieran hacerlo y no pueden, no porque no quieran, sino porque no pueden, y quienes tenemos esa oportunidad, ese privilegio de haber estado en un aula y de seguirlo haciendo, yo ahorita estoy estudiando una segunda maestría, un MBA, pues lo mínimo que podemos hacer es aportarlo a nuestro espacio, a nuestro ámbito de competencia, y en mi caso es intentar aportar lo mucho o poco que sé, pues justamente al mejoramiento de la vida de quienes habitamos en la Ciudad de México, que de por sí pues ya es complicada, ¿no? Por la misma naturaleza que tiene la Ciudad de México, que en muchas ocasiones prevalece un ambiente selvático, ¿no? Claro, ahí en este sentido, la capital lleva más de una década con gobiernos de izquierda, ¿no? En el 97, cuando gana Cuauhtémoc Cárdenas, se viene, pues bueno, la ola de gobiernos de izquierda y que han tenido un cisma, llamémosle así, en el momento en el que aparece Morena, pero siguen ellos ahora sí que en el gobierno. Desde nuestra perspectiva, de la mía muy particular, pues bueno, han sido gobiernos bastante precarios. Sin embargo, pues bueno, parece que la gente gusta de tener esos gobiernos. Y aquí vienen dos preguntas. ¿Por qué crees que se dé de esta forma? Uno. Y dos, ¿por qué como partido no hemos podido arribar a gobernar la capital del país cuando tenemos extraordinarios gobiernos como el de Santiago Taboada en Benito Juárez? Sí, vinculando la pregunta anterior con esta última, reiteraría que el poder conocer a fondo los problemas públicos nos permiten hoy más que nunca contrastarnos
como partido con quienes pareciera hacen de la política pública el arte de la improvisación, ¿no? Yo particularmente entiendo que parte de la agenda principal que tienen los actuales gobiernos, sobre todo los emanados de Morena, es el tema de la política social. Y al PAN, y ya lo voy vinculando con la última pregunta, y en el PAN no hemos sabido comprender, no hemos sabido entender, porque además todos los gobiernos tienen política social, sin importar el partido del que vengan, todos tienen política social. Yo creo que tiene que haber crítica, pero también tiene que haber propuesta. Y no solamente quedarnos en la propuesta, sino ejecutar en donde gobiernas lo que propones. Y es lo que hemos hecho o intentado hacer, como bien dices, a través de un excelente gobierno para mí el mejor que hay en la ciudad, que es el de Benito Juárez. Santiago ha puesto por lo menos 3, 4 ejemplos muy contundentes, muy claros, el de las estancias infantiles, el de cerrar las ventanillas para la construcción hasta que no se limpie todo. Recientemente fue el primero que anunció un plan de contención económica ante la situación del COVID, y todas las demás alcaldías e incluso el gobierno de la ciudad han tenido que responder, que reaccionar ante los anuncios del alcalde Taboada. Entonces yo creo que si ese trinomio de crítica, propuesta y ejecución lo logramos comunicar más y mejor, yo estoy convencido que el PAN de la Ciudad de México el próximo año va a crecer. ¿Cómo está el PAN parado en la Ciudad de México? El reto que tenemos por delante es enorme, porque además, nada más observando cuántos vivimos en la ciudad, el PAN de la Ciudad de México debe de aportarle al PAN nacional, lo digo abiertamente, una alta cantidad de votos, ¿no? Para que tengamos mayor representación, tanto aquí en el Congreso local como, insisto, en el Congreso federal. El reto que tenemos en el PAN de la Ciudad de México es enorme. Promover al interior paz y conquistar hacia afuera a las y los ciudadanos a través, sí, de la crítica y, como te decía, también de la propuesta y la ejecución. ¿Cómo ves al PAN de la Ciudad de México unas horas después de la elección del 2021? ¿Tú qué crees que es lo que pasa? Me conozco o quiero conocerme y sé que independientemente de cuál sea el resultado no voy a estar satisfecho, porque siempre se tiene la sensación de que te puede ir mejor de como te fue, ¿no? Pero sí, al mismo tiempo, aunque insatisfecho, sí me veo contento, no satisfecho, pero contento, porque el PAN de la Ciudad de México va a presentar su punto de inflexión, en donde quizá hemos venido constatando que nos ha costado mucho trabajo poder crecer. Yo estoy convencido que, insisto, que en el 2021 vamos a tener ese punto de inflexión que nos permita en el 21 tener mayor representación en los distintos espacios, ¿no? Legislativo, ejecutivos, y que eso nos permita con cara al 2024 seguirle aportando al PAN nacional a través de buenos gobiernos y de buenos legisladores y legisladoras en la Ciudad de México. No importa cuántas fotos te hayas sacado, no importa si tienes baja, media o alta presencia en medios de comunicación, lo más importante es el resultado electoral. Y toda tu chamba va a estar en función de tu resultado electoral. Entonces, yo estoy apuntando, yo diario pienso en la jornada electoral del próximo año y toda la estructura de campaña, todos los mensajes que enviamos, todo lo que intentamos hacer con nuestra militancia, el ir ya pensando en tener representantes de casilla, electorales, el ir previendo algunos escenarios en términos de cómo vamos a definir candidaturas, si vamos a ir solos acompañados, cómo vamos a ejecutar, yo lo digo con convicción, no por obligación, el tema de la paridad. Todas esas variables que hacen que pareciera que el balón en lugar de balón parezca algo medio extraño, estoy intentando hacerlo justamente baloncito para que el PAN se presente de la mejor manera y que en el 21, insisto, un día después de la jornada electoral no diga satisfecho, pero pueda sonreír y decir, no por mí, sino porque por quienes queremos una mejor ciudad, podamos decir, lo logramos y ahora el reto es hacer buenos gobiernos y el reto es tener buenos representantes en el Congreso de la Ciudad. ¿Qué características tendría que tener una oposición responsable? ¿Qué características? Ok, yo creo que tiene que ver con lo que comenté hace rato y que intento que el PAN de la ciudad se distinga por eso. Yo creo que a veces cometemos el error, me incluyo yo por delante, de criticar y criticar y criticar y criticar, ¿no? Porque la gente espera que la oposición critique, critique y critique. A veces me han criticado porque
soy de los que yo no tengo bronca en reconocer algo que el gobierno haya hecho bien o algo que no haya hecho y que eso genere un beneficio. Yo creo que es mejor. Y por el otro lado, como les decía, la propuesta. Ahora, ese es otro gran tema, porque proponer no, y lo digo con el mayor de los respetos, no es irnos a tomar un cafecín ahí en la esquina o en cualquier lugar y a ver qué se nos ocurre. No, la propuesta tiene que ser políticamente viable y técnicamente sustentada. Y esa generación de propuesta, cuando no es así, no es creíble. Y yo creo que eso tiene relación, insisto, con el que hoy afortunadamente tenemos un electorado mucho más sofisticado, mucho más crítico, que consume más y mejor información y que entonces exige mejor oposición, que implica entonces también generar mejor propuesta. Y si además a eso lo redondeas ejecutándolo, pues para mí es el trinomio perfecto, porque ahí demuestras con hechos, no solamente con dichos, el que las cosas cuando las propones y las haces, se puede hacer de otra manera, y por eso nosotros desde el principio de la dirigencia, desde enero del 2019, traemos esta frasecilla que es si hay de otra, ¿no? Si hay de otra, y no nada más porque creamos que el gobierno de la ciudad hoy no está haciendo bien las cosas, porque sí lo pensamos, que no está haciendo bien las cosas, sino porque cuando volteas a ver Benito Juárez, te das cuenta que sí es posible hacer de otra manera las cosas, y por eso, no lo digo yo, lo dicen todos los estudios de opinión, pues Benito Juárez es el mejor gobierno que tiene la ciudad. Entonces yo estoy muy orgulloso de eso. La verdad es que Santiago ha asumido su papel ejemplarmente y por supuesto cuenta con todo el respaldo de la dirigencia. Reflejo de qué es lo que sucedió en este caso. Entonces, el mensaje que tiene que dar el Estado mexicano, lo digo igual con mucho respeto, pero también de manera muy firme, pues no es agarrar a el Vacas. ¿Quién es el Vacas? La respuesta del Estado mexicano ante el atentado que sufrió el jefe de la policía de la Ciudad de México, pues es agarrar al jefe del cártel. No alguien más, es agarrar al jefe del cártel. Entonces, la verdad es que la situación en la Ciudad de México en ese sentido, pues sí preocupa, y sobre todo con miras a lo que, si las cosas no cambian, comienzan ya en septiembre de este año, con miras al proceso electoral, pues ojalá que el gobierno comprenda la magnitud del asunto, tome cartas en el asunto y que nos permita vivir un proceso de elecciones democrático en donde el guardián de las elecciones no sea el presidente, en donde el guardián de las elecciones sea el Instituto Nacional Electoral, que para eso está. No confundamos atribuciones ni facultades. Entonces sí, desde el PAN de la Ciudad de México hicimos un llamado muy enérgico al gobierno de la ciudad, porque además la doctora Claudia Sheinbaum recientemente se aprobó, fue muy sonada, muy conocida la ley Sheinbaum, ¿no? En donde le quita atribuciones al legislativo. Entonces, en efecto, como platicamos al principio, todo apunta hacia un proyecto totalizador en donde las decisiones se hiperconcentren en cada vez menos, y para mí eso es antagónico a mi manera de pensar, ¿no? Que la democracia es justamente lo contrario. No es la voz de los menos, sino es la voz de los más. Andrés Manuel dice, no va a haber cambio de estrategia, y dice, no nada más ya los vamos a acusar con sus mamás y sus abuelitas, los vamos a acusar con sus papás y sus abuelitos. Eso ya raya en lo ridículo. ¿Tú crees que la ciudadanía de la Ciudad de México alcance a ver esto y nos dé como partido para nosotros salir adelante en estas elecciones? No, si le apostamos única y exclusivamente a la decepción o al desencanto producido por el mal gobierno, las cosas no van a cambiar. De hecho, una de las cosas que a mí más me preocupan es que el próximo año el desencanto sea tal que la gente con toda razón, o sea, que la gente con toda razón decida no salir a votar, por ejemplo. Entonces, si la gente decide con sus argumentos no salir a votar, pues el partido hoy en el gobierno puede ganar con el mismo porcentaje, aunque tenga menos votos, ¿no? Entonces yo creo que el reto es no nada más apostarle a irnos como si hacemos nada, de todos modos vamos a crecer porque lo están haciendo muy mal. No va a dar con eso. No va a dar, y por eso hoy el momento exige no improvisar, exige conocer, exige contrastar, exige convencer y exige la vieja escuela, la old school panista. Puertas, vecinos, reuniones, plática, saliva, mucha suela, o sea,
la vieja escuela y decirles que las cosas no llegan por sí solas, o por lo menos yo vengo de esa escuela, de esa manera de pensar. Cualquier objetivo que se tenga en la vida, tienes que trabajar por ellos. Y si el PAN tiene un objetivo con miras al próximo año, pues ese objetivo no va a llegar solo, no va a llover. Tenemos que buscarlo, tenemos que trabajarlo, tenemos que mucha creatividad para que entonces el resultado pueda llegar. Y yo estoy convencido que en la Ciudad de México, con trabajo, con sacrificio y creatividad, esos resultados van a llegar. Así que muchísimas gracias y saludo a todas y a todos.